Dicen que a veces el destino no llega con alas, sino encadenado. Esa noche, en el mercado, nadie imaginó que una joven cambiaría el curso de dos mundos con una sola decisión: comprar al lobo más temido de la región, un lobo negro, salvaje, con ojos humanos y un pasado que ardía como fuego bajo la piel. Ella no lo sabía, pero esa mirada era una llamada que no provenía de la tierra, sino de la luna. Salvó a un lobo negro feroz en el mercado y fue guiada a la manada sin saber lo que le esperaba. Así que suscríbete ahora mismo al canal, mi amor, porque cuando tú tocas ese botón, sabemos que quieres más historias como esta, que duelen, sanan y te recuerdan lo que tu alma jamás olvidó. Activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Quiero saber desde dónde la luna está iluminando tu noche, porque quizás, sin saberlo, tú también estás a punto de encontrar al alfa que te enseñará a amar sin miedo. El aire del mercado olía a pan recién hecho y a miedo. Entre los gritos de los comerciantes y el murmullo de la multitud, un silencio extraño se apoderó de una esquina. Allí, encadenado y cubierto de polvo, yacía un lobo negro tan grande que parecía una sombra viva. Nadie se atrevía a mirarlo por más de unos segundos. Su respiración era profunda, contenida, como si dominara el aire que todos compartían. Lena, con su canasta vacía y la mirada cansada, sintió que algo la llamaba desde esos ojos plateados. Era una sensación imposible de explicar, un magnetismo salvaje, casi espiritual. El corazón le latía como si reconociera un eco antiguo. Ese instante cambió su destino, aunque ella aún no lo sabía. Los aldeanos murmuraban historias terribles sobre la criatura. Decían que era un demonio del bosque prohibido, capturado por los cazadores después de devorar hombres, que su mirada podía hechizar a cualquiera, que ningún hombre podía domarlo. Pero Lena no escuchaba. Mientras todos retrocedían, ella dio un paso hacia adelante, y en ese paso había más valentía que en toda la aldea junta. Los ojos del lobo la siguieron, no con furia, sino con una calma inquietante, como si midiera su alma. En ese intercambio silencioso, algo en ella despertó, una fuerza que había dormido bajo los años de humillación y desprecio, y sin entender por qué, supo que tenía que acercarse más. El vendedor, un hombre con cicatrices en la cara, la miró sorprendido. «No te acerques, chica, esa bestia no obedece ni a los látigos». Pero Lena ya no lo escuchaba. Sentía el suelo vibrar bajo sus pies y el peso de muchas miradas juzgándola. Su voz tembló, pero habló con firmeza. «¿Cuánto cuesta?» El hombre soltó una carcajada amarga. «¿Quieres comprar la muerte? 20 monedas». Los que estaban cerca rieron también, pero ella, sin dudar, abrió su pequeña bolsa de tela y dejó caer cada moneda, una por una, hasta completar el precio. El sonido metálico resonó como un desafío. Nadie entendía lo que hacía, ni ella misma. Solo sabía que debía hacerlo. El trato fue sellado con la incredulidad de todos. El vendedor soltó la cadena con una mezcla de miedo y alivio. El lobo, libre, se mantuvo inmóvil. No atacó, no huyó. Solo giró la cabeza hacia Lena, observándola como si quisiera recordar su rostro. Algunos gritaron, otros corrieron, pero ella se quedó ahí, quieta, con el corazón en la garganta y la piel erizada. No era valentía, era destino. Cuando el viento sopló entre ellos, una brisa fría levantó el polvo del suelo, y por un segundo pareció que el mundo entero contenía el aliento. El lobo dio un paso hacia ella, y entonces algo en su interior se quebró, o quizás se encendió. De regreso a casa, la gente la siguió con miradas de horror y curiosidad. Lena caminaba junto al lobo, que obedecía sin cuerda ni látigo.
Cada paso que daban era un rumor nuevo en el aire. «Está loca, es bruja, va a morir antes del amanecer». Pero ella no escuchaba nada de eso. Sentía una extraña paz, una conexión inexplicable. El animal no parecía salvaje, sino consciente, y cuando una niña se acercó a tocarlo, el lobo simplemente la olió y siguió caminando. La niña rió. Fue entonces cuando Lena comprendió. La bestia no era lo que todos temían, era un alma prisionera, igual que ella. Al llegar a su cabaña, Lena abrió la vieja cerca y lo dejó entrar. El lobo se acostó cerca del pozo, exhalando un suspiro que sonó más humano que animal. El fuego del hogar iluminó su pelaje, y ella notó algo bajo la suciedad, marcas plateadas en su cuello, como símbolos grabados por la luna. Lena se inclinó, sin miedo. Sus dedos rozaron las cicatrices y por un segundo creyó escuchar una voz, no en sus oídos, sino en su mente. «Gracias». Retrocedió sobresaltada, mirando a su alrededor. El lobo la observaba. Sus ojos brillaban con un fulgor antiguo, como si llevaran siglos esperando ese momento. La noche cayó sobre el valle, y con ella los rumores. Algunos aldeanos juraron haber visto el resplandor de los ojos del lobo desde lejos. Otros afirmaban que la luna estaba más brillante desde que Lena lo llevó a su casa. El miedo crecía, pero dentro de la cabaña el ambiente era diferente. El lobo se movía con serenidad, vigilando cada sombra. Lena, entre el cansancio y la curiosidad, sintió algo cambiar en su interior, como si la oscuridad del mundo ya no pudiera alcanzarla. Había traído a su casa una criatura temida, pero lo que realmente había traído era su propio coraje. El amanecer siguiente llegó con un silencio inusual. Lena despertó con la sensación de ser observada. El lobo estaba frente a la puerta, sentado, mirando hacia el bosque. Su postura era solemne, como la de un guardián. Ella se acercó despacio. «¿Quieres irte?», susurró, pero él no se movió. Solo giró la cabeza y la miró con ese brillo de inteligencia que desafiaba toda lógica. Lena entendió algo en ese instante. Ese no era un animal cualquiera. Había algo más profundo, más antiguo, latiendo en esa mirada, algo que la haría cruzar límites que ni siquiera sabía que existían. Durante el día, los aldeanos pasaban frente a su cabaña con miedo. Algunos tiraban sal al suelo, otros murmuraban oraciones. Pero Lena no se escondía. Ella lo alimentaba con calma, le hablaba como si él pudiera entender cada palabra, y de algún modo él lo hacía. Cuando ella le contaba sus recuerdos tristes, el lobo inclinaba la cabeza. Cuando reía, él levantaba las orejas. No había duda. Había una conexión espiritual entre ambos. Algo que ni los rezos ni los cuchillos podían romper. Era como si la luna misma hubiera tejido ese lazo invisible. Y así, entre el temor de la aldea y el silencio del bosque, nació un vínculo que desafiaba las leyes del mundo. Lena no sabía si estaba loca o bendecida. Solo sabía que no podía alejarse de esa criatura. El lobo no era su enemigo, era su espejo. Lo que los unía no era la curiosidad, sino la soledad. Dos almas marcadas por el rechazo, encontrándose bajo el mismo cielo. Mientras las sombras se alargaban, un pensamiento cruzó su mente como un susurro. Él no vino a mí por casualidad. Y ese pensamiento fue el inicio de algo que cambiaría su destino para siempre. Porque cuando la luna llena volvió a brillar esa noche, algo en el aire se estremeció. Los ojos del lobo reflejaban la luz como un portal. Lena sintió que algo la observaba desde más allá de lo visible. El viento trajo un eco lejano, el llamado de una manada, una melodía ancestral que solo los corazones marcados por la luna podían escuchar, y aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, una certeza crecía dentro de ella. Había abierto la puerta a un mundo del que no podría regresar.
un mundo donde la frontera entre el humano y el lobo comenzaba a desaparecer. Desde aquella noche, algo cambió en la casa de Lena. El lobo negro, la misma criatura que había aterrorizado a medio pueblo, se había convertido en una presencia constante y silenciosa. No comía cuando ella no estaba. No bebía si no escuchaba su voz. Era como si solo existiera a través de su presencia. Los aldeanos lo observaban desde lejos, murmurando oraciones y maldiciones. Pero en los ojos del animal no había violencia, sino una calma vigilante, la mirada de un guardián que había encontrado propósito. Lena lo llamaba Sombra, aunque en el fondo sabía que no era solo un nombre, era una conexión que no podía explicar. Cada amanecer, el lobo se levantaba antes que ella. Caminaba alrededor de la casa, inspeccionando el terreno, olfateando el viento como si protegiera su refugio. Cuando escuchaba los pasos de Lena, se acercaba despacio, bajando la cabeza, mostrando respeto. Era extraño, casi humano. La joven le ofrecía carne o pan, pero él solo comía cuando ella lo observaba. Era como si necesitara su permiso, su mirada, su energía. Aquella sumisión voluntaria desafiaba toda lógica. Los hombres de la aldea, viendo eso, comenzaron a murmurar con miedo. «Es brujería», decían. «Ella ha hecho un pacto con el demonio del bosque». Pero Lena no respondía. Sabía que lo que compartían iba más allá del miedo o la superstición. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Lena escuchó un sonido afuera. Pensó que eran los lobos salvajes, pero al abrir la puerta, lo vio allí, empapado y firme, mirando hacia el bosque. Había algo en su postura, alerta, tensa, como si sintiera una amenaza invisible. De repente, lanzó un gruñido bajo, grave, casi como una advertencia a las sombras. Lena lo llamó suavemente, y él se giró. Su mirada cambió al instante. La furia se desvaneció, reemplazada por una serenidad profunda. Se acercó despacio y, cuando ella estiró la mano, apoyó su cabeza en su palma. En ese contacto, algo se selló. Un vínculo sagrado, invisible, marcado por la luna. Los días siguientes fueron un desafío. Los aldeanos dejaron de hablarle. Nadie compraba su pan ni su leche. Los niños ya no jugaban cerca de su casa. Lena, sin embargo, no se arrepentía. En veces sentía miedo. Sí, pero más miedo le daba la idea de volver a estar sola. El lobo, en silencio, parecía entenderlo. Dormía cerca de la puerta, como si supiera que ella soñaba con perderlo. Y cada vez que la veía triste, se acercaba sin hacer ruido, apoyaba el hocico en su regazo y respiraba despacio, hasta que ella sonreía otra vez. No eran palabras, era una conversación de almas. Con el paso de los días, Lena comenzó a notar cosas extrañas. A veces, el lobo desaparecía durante la madrugada. Otras, ella despertaba y lo encontraba frente al bosque, mirando fijamente hacia la oscuridad. Una vez lo siguió hasta el borde del río, y lo vio levantar la cabeza hacia el cielo, dejando escapar un sonido que no era un aullido, era un lamento, largo, profundo, casi humano. Sus ojos brillaban con una tristeza antigua, como si recordara un mundo perdido. Lena se escondió detrás de un árbol, observando sin atreverse a interrumpir. Cuando el lobo giró la cabeza, ella juró ver un destello plateado en su mirada. No era reflejo del agua, era algo más. Una tarde, mientras el sol caía, un grupo de hombres apareció en su puerta. Venían armados, con antorchas y sogas. «Entréganos al lobo», dijeron, «no pertenece a este mundo». Lena los enfrentó con las manos temblando, pero la voz firme. «Él no ha hecho daño a nadie». «Aún», respondió uno con desprecio. Entonces el lobo salió de la casa. Su tamaño y su presencia hicieron retroceder a los hombres. No gruñó, no atacó. Solo se puso al lado de Lena, mirándolos uno por uno, y, por primera vez,
Los aldeanos sintieron vergüenza, no por miedo, sino por entender que aquella fiera solo obedecía a ella. Después de eso, los rumores crecieron como fuego. Decían que el lobo era su guardián, que ella lo había hechizado con su sangre, que si alguien la tocaba, moriría bajo su mirada. Lena no intentó negar nada. Aprendió que el silencio a veces protege más que 1000 palabras. En el fondo, sabía que había una verdad que los demás no podían comprender. No era ella quien lo dominaba, era él quien había elegido someterse, y ese tipo de poder no se consigue con magia, sino con pureza, una pureza que la propia luna parecía bendecir. Una noche, Lena soñó con un bosque iluminado por un resplandor blanco. En medio de los árboles, una figura humana avanzaba. Llevaba los mismos ojos del lobo. Cuando ella intentó acercarse, una voz la llamó por su nombre. Lena. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo rápido. Miró hacia la puerta. El lobo estaba ahí, observándola, como si hubiera escuchado su sueño. La joven sintió escalofríos. Había algo sagrado ocurriendo, algo que unía su mente y la del animal. No era imaginación, era la marca del destino lunar, revelándose poco a poco. A la mañana siguiente, mientras preparaba el pan, el lobo se acercó lentamente. Se sentó frente a ella y bajó la cabeza. Lena lo miró y, sin saber por qué, le habló como si hablara con un amigo. ¿Por qué me elegiste? No esperaba respuesta, pero en ese instante él levantó la mirada y el brillo de sus ojos fue tan intenso que la obligó a apartar la vista. Sintió algo dentro de sí despertar, una energía cálida que le recorrió el cuerpo, como si una parte suya le perteneciera a él y una parte de él a ella. Fue un vínculo que nació en el alma. Y aunque Lena no lo sabía todavía, los murmullos del bosque ya habían comenzado a cambiar. La noche siguiente, algo nuevo resonó entre los árboles. Otros lobos, invisibles entre la niebla, respondieron al llamado de la fiera. El vínculo entre ellos había despertado algo más grande, el eco de una alcateia secreta que vigilaba desde la distancia. El aire olía a destino, a transformación. Y mientras el viento silbaba entre las ramas, Lena sintió que aquel lobo no solo la protegía, sino que la estaba guiando hacia un lugar donde su corazón descubriría quién era realmente. El amanecer llegó con un silencio que pesaba más que el viento. Lena se despertó y encontró al lobo sentado frente a la puerta, mirando hacia la línea de árboles. No gruñía, no se movía. Solo miraba, como si esperara una señal que solo él podía entender. Cuando ella abrió la puerta, el aire estaba distinto, húmedo, frío, cargado de una energía que erizaba la piel. El lobo giró la cabeza hacia ella y en ese cruce de miradas, Lena comprendió que algo iba a cambiar. No hubo palabras, pero una certeza ardió en su pecho. Tenía que seguirlo. No sabía a dónde ni por qué. Solo sabía que el destino la estaba llamando con el sonido de un suspiro entre los árboles. El camino hacia el bosque era estrecho y sombrío. Las ramas parecían inclinarse sobre ellos, murmurando secretos antiguos. Lena caminaba detrás del lobo, con pasos cautelosos pero decididos. Cada hoja que crujía bajo sus pies sonaba como una advertencia, pero ella no se detenía. El corazón le latía fuerte, no de miedo, sino de intuición. Sentía que ese viaje no era solo físico, era una travesía hacia algo que dormía dentro de ella. El lobo avanzaba con elegancia salvaje, sin mirar atrás, confiado en que ella lo seguiría. Y de algún modo, eso la hacía sentirse segura. A medida que se internaban, la luz del sol se volvía más tenue. Una neblina azulada envolvía el sendero y el aire olía a tierra húmeda y magia. Lena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no por temor, sino por reconocimiento. Era como si la tierra misma la saludara. A cada paso,
La vegetación cambiaba. Los árboles eran más altos, las flores más brillantes y el silencio más vivo. Allí no había peligro, sino presencia. El lobo se detuvo un instante, levantó la cabeza y olfateó el viento. Luego giró hacia ella como si esperara su aprobación. Lena asintió, y continuaron juntos, más allá de donde los caminos humanos terminan. De pronto, un sonido la hizo detenerse. No era un rugido ni un canto, era un susurro, una voz femenina, lejana, que pronunciaba su nombre. Lena miró a su alrededor, buscando el origen. El lobo gruñó suave, sin agresión, solo como advertencia. ¿También la escuchas?, murmuró ella, sabiendo que él la comprendía. La voz se desvaneció, pero su eco quedó en el aire. El bosque no era solo un lugar, era una entidad viva, y en ese momento Lena sintió algo dentro de su pecho responder, como si una parte de su alma despertara con ese llamado invisible. El terreno comenzó a cambiar. Las piedras formaban símbolos antiguos, grabados con precisión sobrenatural. Lena los rozó con los dedos, sintiendo un pulso leve, como si la piedra respirara. Esto no lo hizo un hombre, pensó. El lobo, atento, caminó hacia adelante y se detuvo frente a una roca cubierta de musgo. Con una fuerza silenciosa, la empujó con su cabeza, revelando un pasaje estrecho. Del otro lado, un resplandor plateado emergía entre la niebla. Era luz de luna, aunque el sol aún estaba alto. Lena tragó saliva, el aire estaba lleno de poder. Sabía que cruzar ese umbral significaría dejar atrás todo lo que conocía. Entraron. El silencio los envolvió como una tela sagrada. En el centro de la pequeña llanura había una piedra circular, con marcas que brillaban débilmente. Lena se arrodilló, sin entender por qué. Sus dedos tocaron los símbolos, y una corriente tibia subió por su brazo hasta su corazón. El lobo la observaba, inmóvil, con una reverencia que parecía ancestral. Por un instante, Lena sintió que su respiración se sincronizaba con la del animal, que el latido de ambos provenía del mismo origen, y entonces lo entendió. No era ella quien lo seguía, era él quien la guiaba hacia su propósito. Una brisa fuerte sopló, levantando hojas y polvo dorado. La luz de la luna se intensificó, aunque aún era de día. Lena miró hacia el cielo. El sol y la luna compartían el mismo espacio. Un eclipse, pensó, pero no era un fenómeno natural, era un signo. El lobo lanzó un aullido profundo, resonante, que no parecía venir de su garganta sino del alma. El sonido se expandió como un llamado. Lena cayó de rodillas, abrumada por la energía que la rodeaba. Cada partícula del aire vibraba, y en medio de esa vibración, escuchó un nombre, uno que no recordaba haber oído jamás, pero que le pertenecía. Cuando el sonido cesó, la calma volvió como un suspiro. El lobo se acercó, posó su cabeza sobre el hombro de Lena y respiró hondo. Ella cerró los ojos y apoyó la frente contra su pelaje. Todo estaba en silencio, salvo los latidos. En ese momento, Lena comprendió que había cruzado una frontera. Ya no era la muchacha de la aldea, era una parte del bosque, una pieza del mismo misterio. El vínculo entre ambos se había fortalecido, ya no solo de alma, sino de destino. El camino por el que había entrado no volvería a ser el mismo al salir. El regreso parecía imposible. El bosque se había cerrado detrás de ellos, pero Lena no sentía miedo. En lugar de eso, sentía una paz inquietante, una certeza sin lógica. Cada paso la llevaba más lejos del pasado, más cerca de algo que todavía no podía nombrar. El lobo caminaba a su lado, pero esta vez no como su protector, sino como su igual. La mirada de ambos se cruzó una vez más, y Lena supo que, aunque no lo dijeran, sus almas habían sido marcadas por la misma luna.
Cuando la bruma comenzó a disiparse, una silueta apareció entre los árboles, alta, firme, con una presencia imposible de ignorar. Lena se detuvo. El lobo gruñó suavemente, pero no con miedo. Había respeto en ese sonido. Del otro lado del claro, un segundo lobo, más grande, con ojos de fuego, emergió de las sombras, y en ese instante Lena comprendió que su viaje no había terminado. Apenas estaba comenzando. El aire cambió de pronto. La presencia que emergía entre los árboles tenía un peso distinto, como si el bosque entero se inclinara ante ella. Lena lo sintió en los huesos, en el pulso, en la respiración. El lobo negro, su compañero, su sombra, dio un paso atrás, bajando la cabeza. No era miedo, era reverencia. De entre la niebla surgió una figura majestuosa, otro lobo, más grande, más viejo, con ojos del color del fuego contenido. Su andar era sereno, pero su poder llenaba el espacio como una ola silenciosa. Lena contuvo el aliento. Algo en su corazón le susurró que aquel era el verdadero Alfa. Durante unos segundos, ninguno se movió. Solo los ojos del Alfa y los de Lena se encontraron, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Había juicio en esa mirada, pero también reconocimiento, como si la hubiera visto antes, en otra vida, en otro ciclo, bajo la misma luna. El hermano del Alfa, el lobo que Lena había liberado, permanecía detrás de ella, con la postura humilde de quien ha regresado a casa después de un exilio largo. El Alfa se acercó lentamente, olfateó el aire alrededor de ella, y luego lanzó un suave gruñido que resonó como una orden silenciosa. Ella está bajo mi protección. El bosque reaccionó. Sombras se movieron entre los árboles y uno a uno otros lobos aparecieron, de diferentes tamaños, con pelajes plateados, rojizos, oscuros. No eran animales comunes. Había inteligencia en sus movimientos, disciplina en su formación. Lena se quedó inmóvil, maravillada y aterrada a la vez. Nunca había visto algo tan perfecto, tan salvaje y sagrado al mismo tiempo. Era una manada ancestral, y podía sentir el vínculo que los unía, una energía que vibraba en el aire como un canto invisible. Su corazón latía al mismo ritmo que el suelo bajo sus pies. El lobo negro, su compañero, se acercó al Alfa y bajó la cabeza. El líder lo miró en silencio, y en ese intercambio Lena comprendió algo profundo. No era una bestia perdida, era un exiliado. Había sido capturado por humanos, separado de los suyos. Ella lo había liberado sin saber que estaba devolviendo un hijo al corazón de su manada. Una emoción cálida le recorrió el cuerpo, mezclando orgullo y temor. Entonces, «Tú me trajiste aquí para volver a casa», pensó, mirándolo. El lobo negro giró su cabeza hacia ella como si entendiera, y en su mirada había gratitud y advertencia. El Alfa se acercó a Lena. Sus ojos, tan antiguos como la luna, la atravesaron sin crueldad, pero con intensidad. Caminó a su alrededor, observándola. Ella no retrocedió. No podía. Era como estar frente a la fuerza misma de la naturaleza. En su interior, algo la empujaba a permanecer erguida, a no mostrarse débil. El Alfa se detuvo frente a ella y bajó el hocico hasta quedar a la altura de su rostro. Por un momento, Lena pensó que la atacaría, pero en lugar de eso, él aspiró su aliento y luego la rodeó con un silencio que parecía una promesa. El lobo negro observaba, expectante. Algo se estaba decidiendo. Una voz grave y profunda, casi humana, resonó en su mente. Ella ve más allá de la forma. Lena se estremeció. No sabía si lo había imaginado o si realmente alguien o algo había hablado, pero el Alfa levantó la cabeza y en sus ojos brilló un reflejo de la luna. El resto de la manada se inclinó. Los árboles crujieron y el viento sopló con fuerza,
como si la naturaleza respondiera a esa declaración silenciosa. En ese instante, Lena comprendió que el vínculo que la unía al lobo negro iba más allá de lo físico. Era espiritual. Un lazo tejido por la luna, no por la sangre. Los lobos comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor de ella. No la atacaban, la estaban reconociendo. Cada uno, al pasar, la olfateaba suavemente, tocando con su hocico su brazo o su vestido, como si confirmaran su esencia. Lena temblaba, no de miedo, sino de reverencia. Era una ceremonia, una bienvenida, un reconocimiento de algo que ella aún no entendía. El lobo negro permanecía a su lado, firme, y cuando el último de los lobos se detuvo frente a ella, lanzó un aullido profundo al que todos respondieron. La luna apareció, grande y blanca, entre las ramas. Lena sintió lágrimas en los ojos. No era tristeza, era una sensación de plenitud, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. El alfa la miró una vez más, y en ese gesto había algo de humanidad, de respeto. Luego se dio media vuelta y caminó hacia el bosque, esperando que ella lo siguiera. El lobo negro avanzó primero. Lena dudó un segundo, mirando el sendero que desaparecía entre la niebla. Si cruzo esta línea ya no seré la misma, pensó. Pero su corazón ya había decidido antes que su mente. Dio un paso, y ese paso fue su verdadero nacimiento. El grupo avanzó en silencio, adentrándose en una zona donde los árboles brillaban con un resplandor plateado. El aire olía a savia y a luna. Cada sombra parecía tener vida, y Lena comprendió que no estaba entrando en un simple bosque, sino en el territorio sagrado de los lobos. Allí, el tiempo no existía como ella lo conocía. Los latidos, el viento, los sonidos, todo estaba conectado. La alcateia secreta la había aceptado, pero con esa aceptación también venía una responsabilidad que aún no podía imaginar, y mientras caminaba detrás del alfa, Lena sintió que algo profundo la observaba desde el cielo. La luna, brillante y entera, la bañaba con su luz. El lobo negro la miró una última vez con ese mismo brillo que vio por primera vez en el mercado. Pero ahora lo entendía. Aquel encuentro nunca fue un accidente, era un llamado. El llamado de una manada que esperaba su regreso, y el inicio de un destino que apenas comenzaba a revelarse. El bosque guardó silencio cuando la luna subió más alto. El alfa, imponente, se acercó al centro de la llanura y la luz lo envolvió. A su alrededor, los lobos formaron un semicírculo, expectantes, antiguos. El aire vibró con un susurro invisible que erizó la piel de Lena. No entendía el idioma, pero su alma sí. Era una ceremonia. El alfa giró hacia ella. Su mirada era fuego y calma a la vez. El lobo negro, su sombra, bajó la cabeza, reconociendo autoridad. Lena no retrocedió. La luna marcó su rostro con una línea de plata. El alfa la olfateó despacio, sin amenaza, como quien reconoce destino. Y entonces el bosque pareció exhalar. La humana ha sido elegida. Una hembra plateada avanzó y rozó la mano de Lena con el hocico. Una corriente tibia subió por su brazo, suave y poderosa. La marca del destino lunar brilló un instante bajo su piel. No dolió, fue como respirar por primera vez después de años. El alfa levantó la cabeza y la manada respondió con un aullido grave. No era guerra, era aceptación, no era dominio, era pacto. Lena sintió una lágrima correr sin tristeza, solo certeza. Había salvado a un lobo, pero en realidad, él la había traído de vuelta. El vínculo sagrado estaba hecho, invisible y eterno. El alfa habló sin palabras. Podrás quedarte, ir o volver. La luna te conoce. La brisa sopló con olor a savia y libertad. El bosque entero pareció inclinarse ante esa nueva guardiana. Lena respiró hondo y miró al lobo negro.
Él simplemente asintió. Ya no había miedo, solo un silencio cargado de significado. El alfa retrocedió respetuosamente, pero sus ojos lo decían todo. No era posesión, era promesa. El romance prohibido bajo la luna nació allí, sereno, puro, inevitable. El aire estaba cargado de magia y ligero de destino. Lena cerró los ojos y lo sintió. Ahora formaba parte de la manada, y, a lo lejos, el aullido del alfa se mezcló con el viento, una advertencia y una llamada. Los días en la aldea se volvieron más silenciosos desde que Lena fue reconocida por la luna. El bosque la recibía como si cada hoja supiera su nombre. Los lobos ya no la miraban con recelo, sino con una lealtad que parecía antigua. Cada amanecer, el alfa rondaba su cabaña, invisible pero presente, y ella lo sentía, siempre, antes del alba, antes del primer canto de pájaro. No necesitaba verlo. El aire cambiaba cuando él estaba cerca. Era como si el tiempo se detuviera un instante y todo el bosque escuchara. Lena comenzaba a entender el lenguaje sin palabras de su mirada. Ese vínculo era más que protección, era destino moviéndose despacio, y aunque no lo admitiera en voz alta, algo dentro de ella deseaba verlo, no como lobo. Una tarde, Lena caminó hasta el río. El agua corría clara, reflejando fragmentos de cielo. Llevaba la piedra blanca que el alfa le había dejado, y la luz del sol la hacía brillar. De repente, un viento tibio sopló desde la floresta, distinto de todos los anteriores. El murmullo del bosque se apagó. Ni hojas, ni aves, ni insectos, solo silencio. Lena levantó la vista y sintió que el ar se volvía denso, cargado de energía. Detrás de ella, una sombra se alargó sobre el suelo, no de lobo, sino humana. Su cuerpo se tensó. Giró despacio, el corazón golpeando con fuerza, y entonces lo vio, el alfa, de pie frente a ella, pero no como lo había conocido. Era un hombre, alto, de hombros anchos, piel marcada por antiguas cicatrices. Sus ojos, los mismos del lobo, brillaban con reflejos de plata y fuego. El cabello oscuro caía desordenado sobre la frente, húmedo por el rocío. Lena dio un paso atrás, sin saber si debía huir o acercarse. Él no habló de inmediato. Solo la observó, con la misma calma que antes la protegía. El viento movía las sombras alrededor, como si el bosque respirara con ellos. «No temas», dijo por fin, con voz grave y suave. «La luna no elige cuerpos, elige almas». Lena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Era la misma presencia, pero ahora con rostro, voz y respiración, y nada volvería a ser igual después de eso. El alfa dio un paso hacia ella, lento, casi reverente. Lena quiso hablar, preguntar mil cosas, pero la voz se perdió en el aire. Él extendió la mano y rozó el dorso de la de ella, apenas un segundo. La temperatura del mundo cambió. El agua del río se iluminó como cristal líquido. Los árboles parecieron inclinarse y la piedra blanca en su bolsillo ardió suavemente. Era como si el universo aprobara ese encuentro. Él la miró una última vez y en su mirada no había deseo impuro, sino reconocimiento. «Nos volveremos a ver cuando el bosque te necesite», susurró, y antes de que ella pudiera responder, su figura comenzó a desvanecerse. El aire se llenó de polvo plateado y solo quedó el eco de su voz. Lena cayó de rodillas junto al río, respirando con dificultad. El silencio volvió, pero nada era igual. El corazón le latía rápido, sin miedo, con una certeza imposible de explicar. Había visto al lobo, al hombre y al alma detrás de ambos. El vínculo sagrado era ahora un puente entre formas. No era sueño ni ilusión, era promesa. El bosque volvió a sonar, pero distinto. Lena cerró los ojos y apretó la piedra blanca contra su pecho. Sabía que lo volvería a ver.
y que el mundo humano nunca creería lo que acababa de presenciar. Esa noche, el alfa no vino como lobo, pero Lena sintió su presencia en cada rincón del aire. La luna brillaba sobre su cabaña, intensa como una lámpara viva. Los lobos aullaban a lo lejos, un canto que no era de tristeza, era anuncio, juramento, llamado. El hermano exiliado rondaba cerca, vigilante. Sabía que algo profundo había cambiado. La unión ya no era solo espiritual, era carne y alma. La marca del destino lunar latía sobre el pecho de Lena, invisible pero real. Y en la distancia, entre los árboles, un par de ojos humanos la observaban otra vez. El amanecer trajo inquietud. El alfa no estaba, pero el bosque seguía alterado. El aire olía a humo, y las aves volaban bajo, como si huyeran. Lena salió, con el presentimiento de que el equilibrio había sido roto. El hermano del alfa corrió entre los troncos, con el lomo erizado. Del otro lado del valle, una columna de humo se levantaba hacia el cielo. Los cazadores. Lena apretó la piedra blanca en su mano, temblando. El lobo la había advertido: nos volveremos a ver cuando el bosque te necesite. Y el bosque acababa de llamarla. El humo subía del horizonte como una herida abierta. Lena corrió entre los árboles, con el corazón golpeando al ritmo del bosque. El alfa no estaba, pero podía sentirlo. Su energía vibraba en el aire. Los lobos aullaban desde distintos puntos, comunicándose con urgencia. Los cazadores habían cruzado el río al amanecer. Traían antorchas, perros y metal. El sonido del hierro era lo que más temían los lobos. Rompía el equilibrio. El hermano del alfa apareció frente a Lena, jadeando, el pelaje manchado de polvo. No necesitaba hablar, su mirada lo decía todo. El bosque estaba en peligro, y ella también. Cuando llegó a su cabaña, el fuego ya la había alcanzado. Las llamas lamían las paredes, el humo asfixiaba la entrada. Lena corrió hacia el pozo, buscando agua, pero una voz la detuvo. «¡Detente!», gritó alguien entre los árboles. «¡Ella los llama!». 3 hombres salieron del bosque con arcos tensos. Tenían miedo, pero más aún, curiosidad. Habían escuchado historias sobre una mujer que hablaba con lobos. Y ahora la tenían frente a ellos, con la piel marcada por un brillo lunar. Lena levantó las manos, temblando. Pero antes de que pudiera decir una palabra, un rugido llenó el aire. El alfa emergió de la oscuridad como un relámpago. Su forma era la del lobo, pero su presencia era humana. Saltó entre las llamas y los hombres, derribando uno de los arqueros. El bosque entero rugió con él. Troncos crujían, hojas temblaban. Los cazadores retrocedieron, aterrados. Uno lanzó una antorcha que cayó cerca de Lena. El alfa giró para protegerla y la cubrió con su cuerpo. La llama se apagó al tocar el suelo, como si la luna misma la ahogara. Los hombres huyeron por el miedo, pero no todos. Uno se quedó mirando, inmóvil, con los ojos muy abiertos. «No puede ser», susurró. «Es un hombre». Lena giró. El alfa había retrocedido unos pasos, aún transformado, pero sus ojos, sus cicatrices, el brillo de su piel. El cazador comprendió. El rumor del hombre salvaje del bosque no era leyenda. Corrió, gritando el descubrimiento. «¡El lobo tiene forma humana! ¡El diablo vive entre nosotros!». Lena quiso detenerlo, pero era tarde. El eco de esa voz llegó hasta la aldea, y el miedo, como el fuego, comenzó a propagarse sin control. Esa noche, el bosque no durmió. Los lobos patrullaban los bordes, atentos a cada crujido. Lena se quedó junto al alfa, que respiraba agitado, herido por el hierro. Ella limpió la sangre de su costado con las manos, temblando. «Te encontrarán», murmuró. «Si vuelven, vendrán por ti y por mí». El alfa la miró, su mirada una mezcla de orgullo y tristeza.
No huiremos, respondió con voz baja, humana, aunque su cuerpo aún no lo era. Lena contuvo el aliento. Aquel tono era el mismo del río. Entonces, ¿qué harás? Esperar la luna, dijo. Ella siempre muestra el camino. Los cazadores se reagruparon en la aldea. El miedo se mezcló con la codicia. Algunos querían oro, otros redención, otros venganza. Si atrapamos al hombre lobo, el rey nos recompensará, dijo uno. Y quemaremos a la mujer, añadió otro. Es su bruja. Las palabras corrieron como veneno, y mientras el pueblo se armaba, el bosque respondía con un murmullo profundo. El alfa sentía ese sonido en los huesos, una advertencia ancestral. El equilibrio había sido roto, y el precio por violar la frontera entre mundos siempre era alto. Al amanecer, Lena vio movimiento entre los árboles. Sombras humanas, hombres armados. El hermano del alfa aulló una vez, y la manada entera despertó. El sonido cruzó el valle, haciendo temblar los cristales da aldeia. Lena se arrodilló, presionando la piedra blanca contra o peito. El alfa estaba de pie al borde del claro, inmenso, silencioso. Sabía que la guerra no era lo que quería, pero tampoco podía evitarla. Si cruzan la frontera, el bosque responderá, dijo él, sin moverse. Lena cerró los ojos, y cuando los abrió, vio que la luna aún no se había ido. El cielo se tiñó de gris. Los cazadores avanzaban, antorchas en alto, gritando su nombre. Bruja, traidora, amante del lobo. Cada palabra dolía como piedra arrojada. Lena no huyó. Se quedó quieto, como un viento que le soplaba en la cara, inquebrantable. El alfa dio un paso adelante con la mirada plateada brillando. Su hermano aulló. Los lobos emergieron de las sombras como ecos de la tierra misma. El bosque, el mismo bosque que una vez durmió, finalmente despertó. O la confrontación había comenzado. El primer golpe de hierro retumbó en el claro como un trueno maldito. Los cazadores rompieron la frontera del bosque, y con cada paso la tierra protestaba. Las antorchas arrojaban sombras distorsionadas sobre los árboles, y el aire olía a miedo. Lena estaba en el centro, temblando, pero no retrocedió. El alfa, en su forma de lobo, se interpuso entre ella y los hombres. Su pelaje brillaba con reflejos plateados, y su respiración sonaba como el viento en tormenta. El primer disparo atravesó la noche. El alfa lo esquivó, pero el suelo tembló bajo su fuerza. Los lobos rodearon el claro, ojos como brasas encendidas. Era la defensa de una tierra sagrada, no una caza, y cuando el líder alzó la cabeza, el cielo entero contuvo el aliento. El aullido salió de su garganta como un lamento y una promesa al mismo tiempo. No era un sonido, era un llamado antiguo, profundo, que atravesó montañas y ríos. Los cazadores cubrieron sus oídos, aterrados. Los perros huyeron soltando sus correas. El bosque respondió con ecos, y la luna, aún alta, cambió de color. Su luz se volvió más densa, casi tangible, bañando a Lena en un resplandor blanco. Ella sintió la piel arder, pero no de dolor, de despertar. La marca del destino lunar brilló en su pecho, como una llama viva. Los lobos se detuvieron al verla. Incluso el alfa bajó la cabeza ante ese resplandor. La frontera entre humano y bestia se deshizo. Era la luna eligiendo a su guardiana. Los cazadores intentaron avanzar, cegados por la histeria. Uno gritó, «¡Mátenlos a todos! ¡La luna los protege!». Pero el bosque ya no los obedecía. Las raíces se alzaron como serpientes, las ramas se entrelazaron deteniendo su paso. El alfa rugió y el sonido hizo vibrar el suelo. Saltó sobre el líder de los hombres, derribándolo con una fuerza contenida. No lo mató, solo lo inmovilizó. Sus ojos, humanos y salvajes a la vez, dijeron lo que su voz no podía. «Basta».
Lena corrió hacia él, tocó su pelaje y la luz de la luna los envolvió a ambos. Era el lazo sagrado haciéndose visible por primera vez. El cuerpo del alfa comenzó a brillar. Su forma cambió frente a todos. Mitad hombre, mitad lobo, una fusión perfecta. Los cazadores retrocedieron, paralizados entre el miedo y la reverencia. Lena se arrodilló y sus dedos buscaron el rostro que amaba en silencio. «Detente», susurró. «No necesitas destruirlos». El alfa respiró hondo, la mirada fija en ella. Su furia se transformó en calma, como fuego que aprende a ser luz. La luna descendió un poco más, bañándolos en su reflejo, y la voz que una vez Lena había escuchado en sueños habló por última vez. «El vínculo ha sido sellado». Los lobos comenzaron a aullar en coro. Era un canto largo, sagrado, que cruzaba reinos invisibles. Cada sonido llevaba una promesa: protección, equilibrio, perdón. Los cazadores dejaron caer sus armas confundidos, llorando sin entender por qué. Uno de ellos cayó de rodillas, pidiendo perdón a la luna. El bosque volvió a respirar. Los troncos dejaron de crujir. Los animales salieron de sus madrigueras. Lena miró al alfa, que ya había vuelto a su forma humana. Sus ojos seguían ardiendo, pero ahora con ternura. Él extendió la mano y la ayudó a levantarse. El aire estaba lleno de motas de luz. El hermano del alfa apareció entre las sombras, con la manada detrás. Cada uno bajó la cabeza ante Lena, reconociéndola como parte del círculo. Ella no dijo nada, solo lloró en silencio, sabiendo que algo se había cumplido. El alfa la miró con calma, su voz baja y cálida. «Ya no eres solo humana», dijo. «Eres la línea entre dos mundos». Lena respiró hondo, sin comprenderlo todo, pero sintiéndolo todo. La luna brillaba como nunca, y por primera vez el bosque pareció sonreír. Más paz de la que había llegado. Aún tendría algo, porque la luna nunca concede venganza a medias, y en cuanto los cazadores huyan, que miren atrás, el mismo hombre que gritó sobre el demonio del bosque. Sus ojos encontrarán a Lena, y en ellos se mezclan el miedo y la envidia. «Está marcada», murmuró, «y el rey querrá esa marca». Lena no la oye, pero Alfa sí. El sueño del horizonte y de la comprensión, la historia aún no había terminado. El vínculo estaba sellado, pero el mundo humano nunca fue aceitoso ni sagrado. Y oí que se fue a la manada. Ahora estaba lejos del bosque, resonaba sin rumbo. El amanecer llegó con un silencio distinto, ni un solo cuervo, ni un crujido, ni un eco de guerra. El bosque amaneció cubierto de neblina, como si quisiera proteger lo que había sobrevivido. Lena caminó descalza por el claro, las huellas húmedas dibujando un camino efímero. Los cazadores se habían ido, pero su miedo flotaba aún entre los árboles. El alfa la observaba a distancia sin intervenir. Sus ojos seguían siendo fuego y luna al mismo tiempo. El aire entre ellos no necesitaba palabras. Había algo en la calma que dolía más que la batalla. La luna, pálida, seguía visible, como si se negara a abandonar el cielo. Lena se acercó al alfa y lo miró largo rato. No había sangre, ni ira, solo cansancio. «¿Y ahora?», preguntó ella en voz baja. Él respiró hondo antes de responder. «Ahora decides». «¿Decido qué? ¿Dónde pertenecer?». Lena bajó la vista hacia sus manos. La marca seguía allí, tenue pero viva. Era la prueba de que ya no podía volver a ser quien fue. La luna no solo la había elegido, la había transformado. El alfa caminó hacia ella y se detuvo a pocos pasos. «Podrías quedarte aquí», dijo. «Serías parte de la manada, una con nosotros». Lena sintió que algo en su pecho latía con fuerza, entre amor y miedo. «¿Y si me voy?», preguntó. «También serás libre. La marca no te ata, solo te recuerda quién eres». Lena levantó el rostro, buscando su mirada.
El alfa sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, pero suficiente para quebrar el aire. El bosque pareció respirar al mismo tiempo que ellos. La frontera ya no existía, solo quedaba elección. La mujer elegida por la luna miró alrededor. El suelo estaba cubierto de flores blancas que habían brotado durante la noche. La naturaleza misma celebraba la tregua. Lena se inclinó, tocó una de ellas y la flor se cerró como si reconociera su tacto. El alfa se acercó por detrás, el calor de su cuerpo rozando su espalda. «El mundo humano te teme», dijo él. «No entienden lo que no pueden controlar. Y tú», susurró Lena, «¿me entiendes?» El alfa bajó la voz. «No necesito entenderte, solo verte». Y ese fue el momento en que ambos comprendieron que ya no podían fingir distancia. Pasaron el día caminando sin rumbo, entre raíces y reflejos de agua. El hermano exiliado los seguía en silencio, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Lena hablaba poco, el alfa menos aún, pero la compañía fue suficiente, una oración compartida sin palabras. Al ponerse el sol, el cielo se volvió plateado. Lena sintió deseos de dormir por la noche, y con ella decidió. Sabía que no podía pertenecer a dos mundos a la vez, y que, aunque el amor era fuerza, también era un límite. El alfa estaba frente a ella, tranquilo pero rebosante de tristeza. La luna volvió a salir, como ella misma vio. «La luna ya eligió», dijo él, con voz casi triste. Lena lo miró, intentando comprender. «¿Qué eligió?» «Tu destino». Hubo un silencio largo. El viento sopló, levantando hojas y recuerdos. Lena dio un paso hacia él, temblando. «¿Y tú?» El alfa cerró los ojos. «Yo ya lo supe el día que me miraste sin miedo». Y entonces la luna brilló con fuerza, bañando a ambos en su luz. El bosque los envolvió en su resplandor. Por un instante no existió la tierra ni el cielo, solo ellos dos. El alfa tocó su mejilla, apenas un roce. «No pertenezco a tu mundo, pero mi alma camina contigo». Lena sonrió, aunque las lágrimas cayeron sin pedir permiso. Era amor sin promesa, pero con eternidad. El vínculo no necesitaba cadenas, solo fe. El alfa retrocedió, mirando por última vez. Luego, con paso lento, se perdió entre los árboles, y el viento susurró su nombre, como despedida. Lena quedó sola en el claro, la marca brillando en su piel. El bosque ya no le causaba miedo. Era hogar, y también espejo. Se arrodilló dejando que el frío la envolviera. «Gracias», susurró mirando la luna. La brisa le respondió, suave como caricia. Sabía que él la escuchaba, aunque estuviera lejos. La paz no era ausencia de ruido, era saber a dónde volver. Y Lena, por fin sabía. La luna había decidido por ella. El pueblo la recibió con miradas silenciosas. Nadie se atrevió a hablarle. Su sola presencia imponía respeto. Lena caminó entre las calles donde una vez fue señalada, donde las risas se burlaban de su nombre. Ahora esas mismas voces callaban ante su paso. Las puertas se cerraban lentamente y algunos caían de rodillas sin saber por qué. La luz del amanecer la envolvía como si la luna aún la acompañara. Ella no buscaba perdón ni venganza, solo despedida. Su casa ya no existía. Las cenizas eran polvo en el viento, pero en sus ojos había calma, no tristeza, porque entendía, al fin, que el hogar no era un lugar, era un llamado. Lena cruzó el pueblo una última vez. Miró el pozo donde solía traer agua, la plaza donde jugaba de niña. Todo parecía pequeño, ajeno. Una mujer la miró desde la ventana, con lágrimas y miedo. Lena inclinó la cabeza en un gesto de paz y siguió caminando. Sus pasos la llevaron hasta la colina que bordeaba el bosque. Allí, donde el verde comenzaba a dominar la tierra humana,
El viento soplaba distinto, trayendo con él un perfume conocido. Era el olor del bosque, del lobo, del destino, y antes de que lo viera, ya lo sintió. El alfa estaba allí, esperándola. Vestía como hombre, pero sus ojos aún guardaban la luna. La miró en silencio mientras ella se detenía frente a él. Ninguno habló durante largo rato. El aire bastaba para decirlo todo. La luna comenzaba a salir, redonda, perfecta, testigo del reencuentro. Lena dio un paso, luego otro. Él también. Cuando quedaron frente a frente, el tiempo dejó de existir. El alfa levantó la mano y apartó un mechón de su cabello. Sabía que volverías, susurró. Lena sonrió con ternura. No volví, nunca me fui. El alfa bajó la cabeza, cerrando los ojos por un instante. El pueblo nunca te mereció. Ella negó, acariciando su rostro. No es sobre merecer, es sobre entender. Y tú siempre entendiste. Sus palabras fueron un hilo que unió la distancia final entre ellos. El alfa la rodeó con los brazos, como si temiera que el viento la llevase. Lena apoyó la frente en su pecho. El sonido de su respiración era hogar, y la luna los cubrió con su luz. El bosque se iluminó alrededor como si celebrara la unión. Los lobos aparecieron entre las sombras, observando sin miedo. No había guerra, ni temor, solo reconocimiento. Lena alzó el rostro y lo miró con emoción contenida. Ahora entiendo, susurró. Cuando salvé al lobo exiliado, el destino solo me estaba guiando hacia ti. El alfa sonrió, sosteniendo su rostro entre las manos. La luna solo mostró el camino, y entonces, sin prisa, la besó. Un beso sereno, firme, lleno de vida, como quien sella una promesa antigua. El beso no fue de fuego, sino de destino. El aire se volvió luz, el silencio, melodía. El bosque respiraba con ellos, como si todo el universo participara del momento. Las manos del alfa recorrieron su espalda, con respeto y devoción. Lena lo abrazó, entregándose sin miedo. Era amor en su forma más pura, unión, no posesión. La luna descendió un poco más, cubriéndolos con un resplandor suave. Y el mundo, por un instante, pareció girar más lento. El cuerpo de Lena vibraba al mismo ritmo que el suyo, y el vínculo, por fin, se hizo eterno. Cuando la noche se completó, el silencio volvió. Los lobos se retiraron hacia la espesura, dejando solo a la pareja en la claridad. Lena apoyó la cabeza en el pecho del alfa, escuchando su corazón. ¿Y ahora?, preguntó sonriendo. Ahora, el bosque respira contigo, respondió él. Las palabras eran simples, pero cargadas de eternidad. El viento sopló, levantando hojas plateadas que giraban a su alrededor. Lena cerró los ojos, sintiendo la calma. El alfa la besó en la frente, y la luna, por fin, se reflejó en ambos como uno solo. Al amanecer, Lena despertó envuelta en los brazos del alfa. La luz del sol atravesaba las ramas, y el rocío cubría sus cuerpos como cristal. Él dormía, tranquilo, por primera vez en años. Lena lo observó, y una lágrima rodó, no de tristeza, sino de plenitud. Sabía que la vida no sería fácil, pero el amor guiado por la luna no teme al imposible. Ella se acurrucó junto a él, el corazón latiendo al mismo compás. El viento llevó el aroma de la tierra, del lobo, de la eternidad, y el bosque despertó en silencio, como si el mundo al fin hubiera encontrado descanso. Dicen que la luna no se equivoca, que cuando elige no busca lo perfecto, busca lo verdadero. Lena no salvó solo a un lobo, se salvó a sí misma, y en ese acto de amor encontró lo que muchos pasan la vida buscando, una conexión que no depende de palabras, ni del miedo, ni de la forma. El alfa la eligió, sí, pero fue la luna quien los unió.
Tal vez tú también estés en medio de tu bosque. Tal vez el mundo te haya señalado, te haya hecho dudar de tu valor. Pero escucha, no hay oscuridad que la luna no pueda iluminar. A veces, lo que parece castigo es solo el llamado del destino. ¿Y si el amor que esperas no llega del lugar correcto, sino del inesperado? ¿Y si el alma que te completa está más cerca de lo que crees? Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que la vida te guiaba hacia algo imposible, pero hermoso? Déjame saber desde qué país la luna te está acompañando esta noche. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, bajo la misma luna, seguiremos contando historias de destino, de redención y de amores que ningún miedo puede destruir.